Hay algo que no se puede explicar. Aquí en México, uno de los mayores tesoros para una pareja o para una familia es una vivienda. No hay nada mejor que te tranquilice, que te dé seguridad, que te permita, pues, desahogarte convenientemente en la existencia diaria. Y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, reconoció que existen 100,000 viviendas abandonadas en zonas conurbadas del país debido a la mala originación crediticia, mala supervisión de las viviendas, fenómeno de la inseguridad y la caída del empleo, y falta de servicios y su lejanía con las áreas conurbadas. Pero ¿quién construyó con tantas carencias? Y dice David Penchina, que es el director, díganos en dónde quieren que les edifiquemos su casita para que no las abandonen por la lejanía de los centros de trabajo. No, es que todo eso cayó en manos de las centrales obreras. Entonces la CTM le tocaba su cuota, 4 millones, una cosa. Y pues compraba predios donde encontraba y no le importaba si viviera abasto o no de servicios, y ahora le arrancaba con unos jacalones enormes, ¿no? En pleno llano. Y pues sí vivían en un principio ahí porque los obligaban, pero al poco tiempo la mayor parte se iban a zonas más fáciles de acceder. Otra de las quejas de este hombre, Penchina, es: edifican en donde no hay agua, no hay luz, no hay banquetas, y después nosotros tenemos que poner banquetas, agua, luz. No, sí. A ver, hizo destacar que el fenómeno de las casas abandonadas ¿Cómo se llama usted? es una corresponsabilidad de los 3 órdenes de gobierno, ya que es producto de haber construido vivienda a lo loco, sin darnos cuenta si existía la infraestructura necesaria. Lo que pasó es que la gente vive lejos, no tiene servicios adecuados y les sale más caro su día a día. No obstante, aclara que la solución no es regalar las casas abandonadas, porque en la mayoría de los casos son de un derechohabiente que sigue pagando su crédito. Así que sería un delito de invasión, porque cada casa ya tiene designado un dueño. Pues, ¿cómo? ¿Qué problema? Qué difícil. Ellos a hacerse a un lado del problema, pero el problemón ahí está. Y es la falta de planeación y sobre todo pues del influyentismo. Los constructores eran hijos de los líderes. O sea, Fidel Velázquez, el hijo, es constructor. Llurén, el hijo, es ingeniero, arquitecto y es constructor. Todos los grandes líderes de los años 50 y 60, sus hijos son constructores. Y hay lugares como lo que es Chihuahua, en donde por Ciudad Juárez, o en Tamaulipas también, en alguno de sus municipios, en donde unidades habitacionales se quedaron solas, porque eran tan fuertes los enfrentamientos entre los grupos delictivos que la gente decidió irse a otro sitio. Incluso llegamos a ver caravanas desde Ciudad Juárez hasta Veracruz, que ahora también es otro punto en una crisis muy fuerte, pero porque ya no podían vivir ahí. Bueno, ya van de regreso. Pero en el caso que está analizando el Infonavit en este momento, que son las casas abandonadas en la zona conurbada del Estado de México y de la Ciudad de México,
les daban ¿Qué edad tiene? un crédito muy corto. ¿De dónde llama? Solo te alcanzaba para ir a comprar la casa en la faldera, en la ladera de la montaña. ¿Cómo? No les alcanzaba para más. Y claro, constructoras que ahora quebraron, constructoras eran las que hacían las casitas así en serie, mal hechas, se caían. Y todo eso fue por el crédito tan bajo que otorgaba el Infonavit. Parece ser que ahora ya dan un crédito más o menos razonable. No les alcanzaba para comprar en el DF. Es que te asignaban la casa. Ricardo Y el Infonavit se encargaba de descontar de tu sueldo Sí. el pago de esta casa, el que tenía un cierto valor equivalente a tu crédito. Entonces, tú simplemente veías un descuento que era del orden hasta del 20% de tu salario 30. para pagar la vivienda. No sé si después la subieron, porque yo me salí hace más de 15 años. Pero estaba el plan original, estaba muy bien hecho. Pero cayó en manos del influyente. Ya. Y una pregunta, no estoy seguro, ¿no se involucraron los hijos de Marta Sahagún en la construcción de estas casas? En Guanajuato. Unas sí. En Guanajuato. Compraron las casas a 10,000 pesos cada casa. Algo así, alrededor de 250 casas a 10,000 pesos. Porque tenían este problema. El gobierno le pagó a una empresa para que construyera casas en el quinto infierno, donde no había caminos. ¿Quién se iba a ir a vivir? Y los que se fueron dijeron, ahí está su crédito y ahí está su casa y ahí nos vemos. Abandonado, la recupera el hijo, le crea los servicios porque alguien en el gobierno le hace el favor de hacer la iluminación, vías de acceso, banquetas, áreas verdes y todo lo que hace falta para que, pues que centuplicaran, para que tuviera su valor. Multiplicaran. Sí, multiplicaran su valor. Y entonces las volvieron a vender. Pero es que falta eso, la coordinación entre el constructor y el desarrollador. Lo vemos aquí en entrada a Puebla, lo vemos en la entrada a los Indios Verdes. Pachuca, todo para allá. Unas unidades de 2,000 casas, mal hechas, sin agua, y que además sales del fraccionamiento donde están las 2,000 casas, ni un pecero pasa. Tienes que caminarle hasta la carretera, si bien te va. Pero no crean crean suburbios y no crean las conexiones de los suburbios a la capital. En Puebla ni paradas en la carretera hay. Exacto. Que es la súper. A la brava. Pero además bajaron tanto los costos de construcción, tantísimo, que acaban de darle a un familiar, otorgarle el crédito a un familiar para su casa en Infonavit. Él vivía en el Distrito Federal. Le dan la casa en Zumpango. En Zumpango, imagínate, para venir a trabajar al Distrito Federal todos los días. Pero además llegas a la casa, no tiene ni 40 metros cuadrados. Es una recámara, una mini cocina, un mini baño y una mini sala comedor. Esas son las casas que están entregando para una familia. Y paredes sin cuadros, porque como es un material falso, especial, clavas un clavo y se raja todo. Entonces tienes que poner esos de contacto, de pegamento. Además, Marcos Hipólito quiere agregar algo respecto a esta situación extraña. Sí, Héctor, fíjate que, por ejemplo, hablando de Zumpango, que tiene varios fraccionamientos que la mayoría están prácticamente desolados, el problema para quienes recibieron ese beneficio del Infonavit o del Fobiste es que radican aquí en la Ciudad de México, van de vez en cuando y cuando llegan, sorpresa. Ya les robaron todo el cableado eléctrico, les robaron el boiler y la instalación de plomería, los están saqueando. Incluso han colocado carteles de que si te vemos robando te vamos a linchar, pero si no están y las casas permanecen vacías. Y lo peor es que la policía municipal se lava las manos diciendo que ocurre dentro del fraccionamiento, entonces están en el desamparo. Y todavía lo peor, porque hay algo peor,
en el camino, en la carretera que conduce de Los Reyes a Zumpango, ves lugares donde están vendiendo los calentadores de gas que se roban de esas casas y nadie actúa. Las puertas se las roban. De Atizapán, 60 años, Virginia Rosas Castillo. Mi yerno de 30 años trabaja en el gobierno, en el centro. A él le dieron casa en Zumpango. No le queda nada cerca. Su hogar del empleo. Haciendo cálculos, solo de pasajes él gastaría más de 100 pesos diarios. 600 de lunes a viernes, aproximadamente. Y buscó un lugar más cercano, pero eso fue lo que le tocó. O hacer en unidades. Otra vez la salida de pueblo. Hicieron una unidad para policías o gente que trabajaba en eso. A un amigo le tocó. Tuvo que salir corriendo. Dice aquí, el que no es malo, es maldito. Qué cosa. Como cuando les dieron a los empleados de Limpia, ¿te acuerdas? En Aragón. Esas eran privilegiadas. Pero eran casas y 3 recámaras, cochera, patio atrás, todo. Jardincito. Sí, estaban excelente. Fue cuando empezaba Aragón y les dan, no me acuerdo por qué les dieron a ellos una fracción de las casas y después empezaron a vender las puertas, los lavabos. ¿Te acuerdas, Héctor? Que fue una cosa, no sé en qué terminó. No, pues finalmente quedaron bien establecidos y cercanos porque ahora hay vías. Sí. De traslado, están lejos, pero quedaron en muy buenas condiciones e incluso hay quienes les construyen. Sí. Pero son casas formalmente dignas. Y eran de interés Aquí, social. Yo no sé, pero alguien se está haciendo rico. No quiero pensar que es Mancera. Será inocente o malo. Están atribuyendo que están haciendo vivienda de interés social y que por eso están construyendo tanto en las colonias Roma, del Valle y todas esas. Y un departamento en la Roma no vale lo que uno de interés social. No, claro. Alguien por ahí está excediendo eso porque los hacen muy pequeños pero muy caros. Lofts. Antonio González Márquez, de 38 años, en Tláhuac. El comentario del Infonavit se refiere a las casas hechas en Cuautitlán, Tultitlán, Chalco, cerca de Pachuca, etc. Y se construyó con falsos permisos, o sea, corruptos, porque se prohibía hacer casas en esos lugares. No había agua ni luz, y no pregunten. Pero si te recargabas en una pared, corrías el riesgo de pasarte a la casa del vecino. Seguimos pagando esos hogares, aunque se vean como abandonados. Mucha gente ya huyó de ahí. Sí. Yolanda Alvarado Amador, de 56 años, en Magdalena Contreras. Yo tengo una casa de interés social en Atlacomulco, pero no me puedo ir para allá porque yo trabajo aquí en la SEP que está en Magdalena Contreras. El gasto diario de pasaje sería de 300 pesos, o sea, impagable. Así que tengo que gastar en rentar aquí en el DF y además 900 pesos al mes para pagar una casa que no puedo habitar. Qué fenómeno tan extraño. Pues sí. Tener casa y no poder habitarla. Lo que llaman las ciudades dormitorio, que nada más salen muy temprano de su casa para poder llegar al lugar de trabajo, de estudio, donde tengan que cumplir sus compromisos y llegan ya muy tarde. Y seguramente hay algún impedimento por ahí absurdo que les impide rentar esa casa. Pero sale lo mismo. ¿Quién te la renta? ¿Y en cuánto? Bueno, a lo mejor alguien que... Y por estar abandonada, al rato se llevan todo lo de valor. Todo. O la invaden, Héctor. Es un plan totalmente equivocado.